Gracias, Paola y Juan Luis. Ya estamos por acá, el señor Pedro Trujillo, y nos acompaña también Roberto González, a quien damos la más cordial bienvenida. Hemos escuchado ya las palabras del señor presidente de la República, Jimmy Morales. En este momento, como ustedes pudieron ver, ya las personas están saliendo del Teatro Nacional y tenemos un enlace, me parece, con Michelle Mendoza, quien se encuentra en las afueras del Teatro Nacional y va a narrar cuál es la dinámica que se está viviendo a los alrededores de este teatro. Adelante, Michelle. Ok, más adelante nos vamos a comunicar con Michelle. Vamos entonces a hacer un pequeño análisis, vamos a conocer las impresiones del licenciado Roberto González acerca del discurso que acaba de dar el presidente ahora, pues ya con todas las facultades, ya habiendo sido juramentado ante la Constitución Política de la República. ¿Qué es lo primero que usted podría decirnos que pudo percibir de este discurso presidencial? Bueno, muchas gracias, Carmen, Pedro. Yo lo veo un discurso inspirador, motivacional. Creo que está en un marco más motivacional, muy estructurado en función del himno nacional, que tiene cuantiosas estrofas de nacionalismo, de identidad. Creo que el propósito era tratar de arrancar con una llamada al pueblo de Guatemala y hacerle conciencia de que no solo es el presidente, sino que somos todos los guatemaltecos los que debemos contribuir con el país. Y yo creo que en eso, a mi juicio, pues va en la línea de lo que ya un líder debe hacer en primera instancia. Sin embargo, pienso que quizás en exceso presupone, a mi juicio, un sentir un poquito de decir, bueno, se me viene el mundo encima, no puedo yo solo. De una vez les digo que la responsabilidad es de todos y no solo la mía, si se pasa en exceso. Pero yo creo que como un inicio, creo que está motivando a todos los guatemaltecos a ser conscientes con que el destino es un destino de Estado, de responsabilidad de Estado. En cuanto al contenido, yo creo que bastante en la línea de lo que han sido, un orden en donde habla de salud de primero, habla de educación, posteriormente habla de empleo, especialmente enfocado a las MIPYMES, habla de turismo. Me llamó la atención que dejó el tema de crimen organizado y seguridad casi que en séptima línea, digamos, del orden que tuvo. Pero pienso que las prioridades las está tomando de lo que la gente ha pedido y obviamente un énfasis en la historia que él ha tenido en llegar a la presidencia, que ha sido pues resultado de un sentir ciudadano que lucha contra la corrupción y que rechaza a la clase política. Esa es mi opinión a grandes rasgos. Pienso tal vez ya un aporte personal que un desafío que lo menciona someramente, mencionando que la magia no va a venir, pero sí podría encontrarse a través de un trabajo en equipo. Y he ahí el primer desafío a mi juicio, conseguir dos recursos. Uno, el equipo, que su gabinete, entre ellos y sus miembros, están conociendo en los últimos días. No solo entre ellos, sino que con él mismo. Y los recursos financieros, que sí los mencionó, envueltos en una crisis nacional en donde el Estado está prácticamente sumido en una crisis de endeudamiento y de falta de recursos. Entonces, creo que esos dos desafíos urgentes del recurso de conformar equipo y el recurso financiero es lo que tiene que hacer el próximo lunes o martes cuando cite a su primer gabinete, donde se terminó pues esta especulación y tiene que empezar a trabajar. Ese sería. En ese discurso motivador, que yo no sé si tú lo calificarías de sobremotivador, al final pareciera que uno había pagado entrada en esos cursos que hacen de motivación, donde pónganse todos de pie, la mano en el corazón y levanten la mano los guatemaltecos. No sé si encaja en un discurso presidencial o no, pero no es necesario eso. ¿Tú echas en falta la oportunidad que ha tenido el presidente de aclarar realmente cómo estamos? Porque lo único que ha dicho es que estamos mal. Pero ¿cuán mal estamos? Porque motivarte a que le acompañes sin saber el punto de partida es una invitación a lanzarte en paracaídas o a saltar un escalón. ¿Podría el presidente haber hecho una aclaración mayor al pedir un esfuerzo de cómo estamos más que a dónde queremos ir? Mira, Pedro, con toda franqueza, yo creo que no le ha dado tiempo genuinamente a tener un diagnóstico de parte o de los equipos que él pretendió tener de transición o de las personas que recién están nombrando en los últimos días y que tampoco han tenido tiempo de poder determinar ese diagnóstico que tú dices o esa real situación. Yo creo que
posiblemente en sus primeros 3 gabinetes, increciendo, diríamos, en mayor intensidad, va a ir casi que, yo a los guatemaltecos les diría que sentado en gabinete, escuchando a sus ministros, manifestando en gabinete la situación real de lo que no pueden hacer y los recursos que necesitan. Va a estar volteando al lado derecho a su ministro de Finanzas en gabinete para ver si está tomando nota. Va a haber un lenguaje corporal en donde el ministro de Finanzas va a estar tomando nota y va a generarse una serie de expectativa de que esto lo vamos a resolver, y antes de que empiece la cuaresma o en el día del cariño, tendrán que salir a decir, bueno, o solicitamos deuda o solicitamos más dinero de esta forma. No hay magia en el ministro de Finanzas, quien es, a mi juicio, el que tiene el principal desafío de ser casi que ese mago, digamos, dentro del equipo que habrá de encontrar una forma. Y sabemos de que no hay una forma mágica. O se optimiza los ingresos fiscales a través de una verdadera reestructuración en la SAT, lo cual lleva tiempo, o se tiene que salir como cuando se está en crisis a tratar de pedir otra tarjeta de crédito para pagar las otras tarjetas de crédito. Entonces, yo pienso que sus primeros gabinetes van a ser el verdadero diagnóstico, y con mucha sinceridad y franqueza el presidente tendrá que salir a decir, así estamos. Ahora, él puso como en el centro de su discurso al pueblo de Guatemala. Hizo un reconocimiento permanente y sostenido a lo largo de todo el discurso sobre esas participaciones masivas en la plaza, y le dio su mérito. Además de eso, llama a la unidad y a la responsabilidad ciudadana. Pero por el otro lado, pareciera que deja un poco afuera lo que también se esperaba, que era decir, bueno, ante la falta de haber presentado un plan como tal, estructurado en su campaña presidencial, cuando estaba optando a la presidencia, se hubiera esperado como cuáles van a ser las grandes líneas de acción. No se habló nada de refundación del Estado, por ejemplo, de qué medidas va a tomar para poder recomponer los problemas más sustantivos, la esencia de los problemas en Guatemala. ¿Esperaba usted lo mismo? Yo creo que tengo la misma impresión, Carmen, que tú has descrito, muy general, muy cargado de motivacional y de motivación, nacionalismo, pero por ejemplo, si lo contrasto con lo que escuché y vi del nuevo presidente del Congreso, fue mucho más escueto, pero dentro de lo escueto fue muy puntual en ciertos temas que me parecen importantes, como por ejemplo el atreverse a de una vez ofrecer la ley orgánica del Congreso y tratar de hacer una depuración ahí, tener cambios, contribuir con la justicia. Creo que entre los dos me pareció cosas mucho más concretas en el del legislativo. Pero tengo que interrumpirlo unos segundos porque tengo que ir con mi compañera Paola Hurtado, quien tiene información importante en este momento. Adelante, Paola. En desarrollo, como ya está empezando a ser desalojado el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias y salen las personalidades que participaron en la toma de posesión, Michelle Mendoza está allí para hablar con algunos de ellos. Recuerde usted que en ese acto participaron gobernantes, también vicemandatarios, diputados, diplomáticos, diferentes personalidades que asistieron a este acto. Michelle, ¿nos cuentas quiénes están allí? Muchísimas gracias. En efecto, nos encontramos, como siempre, en la salida al frente del Teatro Nacional, en donde ya ha culminado esta actividad. Ya tenemos presidente, Jimmy Morales, y en este momento vamos a platicar con una personalidad sumamente importante en nuestro país. Es la presidenta de la Corte de Constitucionalidad, Gloria Porras. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Si nos pudiera hablar, ¿qué piensa usted acerca de este discurso que Jimmy Morales le daba al pueblo? Bueno, me han encantado 3 puntos. Primero, la invitación que él hace para respetar la Constitución Política de la República de Guatemala. Ha hecho un mensaje muy claro respecto de su difusión a toda la niñez guatemalteca, porque un pueblo empoderado de sus derechos puede hacerlos exigibles. Y esto es muy de la mano con los planes que actualmente se están efectuando en la Corte de Constitucionalidad. Tenemos un programa de difusión de derechos constitucionales en idiomas mayas que iniciamos desde el año pasado, entonces me parece que es muy acorde a lo que está haciendo la Corte.
y luego el respeto que él ha pedido para la justicia del país y el combate a la corrupción. Eso a mí me parece fundamental y es lo que me parece más relevante de su discurso. Justamente hablando sobre ese tema, porque estamos a 90 días que usted deje el cargo al mandato de la Corte de Constitucionalidad. Durante estos 4 años ha habido un desgaste en cuanto a la corrupción y por supuesto a los problemas. Sin embargo, a estos 90 días ya de dejar el cargo, ¿cómo ve usted la situación? ¿Qué falta en Guatemala para poder darle cumplimiento a todas las leyes, a todos los problemas que tenemos en nuestro país, a su criterio? Bueno, la Corte de Constitucionalidad ha estado jugando su rol, especialmente durante este último año, en donde también ha sido parte del combate a la corrupción. Casi todos los asuntos que han finalizado el día de hoy con la toma de posesión pasaron por la Corte de Constitucionalidad y creo que debe de seguir en esa línea, acortando procesos y que la Corte únicamente se dedique a atender aquellos asuntos que tienen que ver con el combate a la corrupción y respeto a derechos humanos. Perfecto, muchísimas gracias por habernos acompañado acá en vivo y en directo para Canal Antigua. Nosotros nos despedimos y vamos a seguir entrevistando a cada una de estas personalidades desde las afueras de la gran sala de Efraín Recinos. Me despido por el momento, regreso con ustedes a estudios. Buenas noches. Como si nada, son casi las 7 de la noche, aún falta en la agenda de hoy el Te Deum que está previsto para realizarse en la Catedral Metropolitana y en la presentación, la oficialización de los miembros del gabinete del presidente Jimmy Morales que está prevista para hoy en la noche. Seguimos ahora en el set secundario con Carmen y con Pedro. Sobre este discurso hablan con su invitado, el ex candidato a la presidencia, Roberto González. Muchas gracias, Paola. Y sí, antes de irnos a este enlace con Michelle Mendoza, conversábamos con Roberto González sobre ese énfasis en el pueblo de Guatemala, el agradecimiento, el reconocimiento, el llamado a la unidad y a la responsabilidad ciudadana. Pedro Trujillo, ¿tú quieres agregar también otros elementos de análisis a este discurso del presidente? Bueno, vamos a agregar otros, aunque sean cuestionados en las redes. Algunos los he ido adelantando, pero mire, esto se trata de hacer un análisis de distintas perspectivas de cómo nos ha parecido a varios. Algunos comulgarán con estas ideas y otros evidente no. Por eso hay tantas opiniones como abogados y este es un país lleno de abogados, con lo cual podemos hacernos esto. Miren, yo creo que el presidente en la forma ha sido muy claro, ha hecho un discurso muy claro, en su dicción también ha sido muy cuidada, incluso en su actuación que ha sido incorporada, cosa que yo no he visto otras veces. Es decir, ha sido un curso dicho, claro, entonado y actuado, que no está mal. Es decir, él era un actor y lo ha hecho actuado y está muy bien. Eso en la forma. En el fondo yo creo que ha empezado bien. Yo en lo personal hubiera obviado compromisos. Por una razón, porque no nos ha dicho el punto de partida. Por ejemplo, 10% en 10 años para reducir la extrema pobreza, la desnutrición, perdón. Bueno, eso es 1% por año. Eso es mucho, eso es poco, eso no me dice nada. No sé si me expliqué. Creo que habría dicho una voluntad de reducir la desnutrición o la pobreza o la extrema. Yo creo que los compromisos en estas alturas, en los que uno no conoce el punto de partida y estamos mal como él ha reconocido, yo los hubiese sacado del discurso. Ahora, perdón, Pedro, pero ahí te puedo hacer una pregunta. Es decir, ¿podríamos justificar que él no conozca el punto de partida aun cuando pues, ya estuvo en campaña, donde supuestamente conoce el país, donde tuvo que haber trabajado sobre un plan de trabajo y además se sumó a un proceso de transición que básicamente es la transferencia de información? Pero yo creo que Roberto lo ha dicho muy claro. A él no le ha dado tiempo a nada de eso. Porque era un hombre que apostaba por el año 20, se le ha corrido su presidencia al año 16 y conformar su equipo le ha costado mucho, entonces no ha podido hacerla. En fin, podríamos criticar o cuestionar eso, pero eso es una realidad indiscutible, con lo cual no ha tenido tiempo y por eso yo lo pongo eso entre paréntesis. Me da la impresión de que ha dicho lo que queríamos oír, que tampoco está mal si se lo cree. Si no se lo cree, sí ha caído en populismo. Si se lo cree, no está mal, es decir, queremos cambiar, empujemos todos, ayúdenme. Bueno, eso es lo que queríamos oír, pero a lo mejor realmente es lo que él cree y si hay una empatía, qué bueno, usted quiere esto, yo deseo esto, empujemos el carro. Creo que es de los pocos presidentes que ha unido el compromiso de todos. Para mí eso es muy importante porque estamos en un momento del compromiso de todos. Ha alabado lo que se hizo y ha exigido o pedido que sigamos haciéndolo. Pedro, tengo que interrumpirte un segundo porque tenemos a nuestro compañero Ramírez, Héctor Ramírez, quien tiene las impresiones de la fiscal general Thelma Aldana. Adelante.
noches, así es, me encuentro en las afueras del Teatro Nacional, donde pues ya finalizó la toma de posesión y el discurso del presidente Jimmy Morales. Pero ahora me encuentro con la fiscal general Thelma Aldana, pues para platicar un poco sobre los temas que tocó el presidente electo. Él hablaba en el principio específicamente sobre el tema de seguridad y el combate a la corrupción. ¿Cómo ve usted estas palabras que él dio y el mensaje que dio también en combate? Sí, efectivamente, el señor presidente de la República, Jimmy Morales, hizo relación en su discurso a los acontecimientos que vivió Guatemala en el año 2015 y resaltó esa lucha contra la corrupción, la participación ciudadana en esa lucha contra la corrupción y cómo Guatemala en el Concierto de las Naciones es un ejemplo a seguir, cómo la sociedad guatemalteca hizo ejercicio de la democracia para exigir el cumplimiento de las leyes en el país, resaltó el papel del Ministerio Público, de la Comisión Internacional contra la Impunidad, del organismo judicial y del Tribunal Supremo Electoral. Él siempre, desde que era candidato, se había reunido ya con usted y había mostrado él su apoyo, había señalado de que iba a apoyar su gestión. ¿Cómo ve usted este apoyo que el presidente le da a su persona y a su gestión? Sí, el día de hoy sostuvimos una reunión con el señor presidente y la delegación de la República de El Salvador, de Honduras, de Guatemala. Yo participé en esa reunión con el señor vicepresidente de los Estados Unidos y en la misma el señor presidente Jimmy Morales reiteró su apoyo a la justicia guatemalteca, a su lucha contra la corrupción y al Ministerio Público. Señora fiscal, minutos antes de que el presidente diera este discurso de combate a la corrupción, pues también el Ministerio Público daba muestras de este combate. Hoy se piden órdenes de arraigo en contra de unos exfuncionarios. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Sí, efectivamente, como es del conocimiento público, 10 funcionarios, 10 diputados perdieron la inmunidad, el derecho al antejuicio y en consecuencia el Ministerio Público solicitó el arraigo de estas personas. El mismo fue decretado, en horas de la tarde se libraron los oficios para el director general de Inmigración y estas personas se encuentran ya arraigadas. Ahora, ya con esto de que ellos pierden su inmunidad, ya se inicia una investigación, ya se había avanzado algo con estas investigaciones. ¿Cómo van estos procesos? ¿Habría más personas o más funcionarios que estén relacionados? Algunos casos se logró una investigación más profunda. En otros, por la misma limitación del antejuicio, se iniciaron las investigaciones, pero hay necesidad de avanzar o de fortalecer en las investigaciones, de tal manera que no podemos generalizar. Cada caso en particular lo estamos analizando para en su momento procesal oportuno, plantear ante los órganos jurisdiccionales la acción que corresponda. Señora fiscal, por último, en el tema de presupuesto, el que se le asignó al Ministerio Público, ¿es suficiente? ¿Es bastante la cobertura que el Ministerio Público tiene en el país o es muy poca la que se tiene de momento? En principio, el gobierno que concluyó el día de hoy dejó un adeudo de 238 millones de quetzales al Ministerio Público. A pesar del presupuesto limitado que cada año nos autorizaron, nos quedaron con una deuda de arrastre que ojalá este gobierno pueda hacerla cumplir para que por lo menos el Ministerio Público se fortalezca, aunque sea mínimamente. Y yo esperaría que este Congreso de la República y el Ministro de Finanzas apoyen al Ministerio Público con un presupuesto adecuado para que pueda dar mejores resultados. Le agradezco bastante su tiempo, señora fiscal. Pues muy amable. Esto es pues las palabras de la señora fiscal, quien pues luego de salir de la toma de posición, pues dio unos minutos para Canal Antigua y como ella dice, pues ella está contenta con que el presidente Jimmy Morales pues le esté dando el respaldo y lo que están esperando es que se le dé el respaldo suficiente con los recursos económicos. Muchas gracias a Héctor Ramírez por esa información. Interesante las opiniones de la fiscal general Thelma Aldana.
Mis disculpas, Pedro, por haber interrumpido tu análisis, pero por Dios, han interrumpido al uso. Presidente con aplausos y no ha dicho nada, me pueden interrumpir con buenas entrevistas. Yo solo voy a agregar un poquito más porque lo hemos ido diciendo por partes y lo que estoy es redondeando un poco la idea de Roberto, que lo ha explicado mucho mejor que yo. A mí no me ha gustado en lo personal, me hubiese motivado más la frase de Churchill de sangre, sudor y lágrimas, que es más seria y más desafiante que levantarme, poner la mano en el corazón o levantar la mano y dar un par de saltos. Creo que era un momento para haber retomado la historia. A mí eso en lo personal me motiva más, pero que me motiva a mí no significa que a otras personas no lo motive de otra manera. Y otra cosa que yo hubiera sacado del discurso es a Dios. No me gusta a Dios en los discursos. Y yo no soy antirreligioso, ya lo digo. Sencillamente no me gusta a Dios en los discursos. Y a lo mejor alguien puede decir, pero nunca lo nombró. Bueno, no significa que lo nombre o no. Es que estas cuestiones de actuación pentecostalista no me gustan los discursos. Bueno, lo hizo el presidente saliente Maldonado también en su discurso. Bueno, pero es que no me gusta. No digo que no sea una práctica común o habitual, pero creo que en un Estado laico tenemos que diferenciar. Una cosa no quita la otra. Y lo último que no ha dicho nadie. Hemos quedado como país bananero. No se puede estar 2 horas haciendo esperar al ciudadano. Y eso no es parte del discurso, pero sí forma parte de la toma de posesión. Esta mañana diplomáticos abandonaron el Congreso porque los señores congresistas, que no se representan ellos, sino que representan el interés y los derechos del ciudadano, se pasaron por el arco del triunfo la mínima seriedad y formalidad de estar a la hora y con el trabajo hecho, que podían haber hecho 4 meses atrás. Bueno, fue un desastre. Pero el señor presidente, o quien lo ha hecho, esto no es culpa de él, digamos que esto es un tema que obviamente él pues tiene parte de culpa si queremos, pero no la tiene toda. No se puede hacer a los invitados ir 2 horas antes y tenerlos ahí 2 horas esperando. Eso es una falta del respeto para el mundo que nos visualiza diciendo, bueno, estos no pueden empezar a la hora nunca, o es que la puntualidad chapina ya se ha convertido en una enfermedad, en una pandemia de la que no sabemos salir. ¿Cómo me pides a mí compromiso si tu primer compromiso, que era haber estado a la hora en punto satisfaciendo mi elección, te lo has saltado? ¿Qué es una... desde las 6 de la mañana? Bueno, sé que es una lectura... Sí, pero a los invitados además le decían que estuvieran 2 horas antes. Sí. Sé que es una lectura muy retorcida, pero oiga, hay que empezar por dar ese ejemplo de seriedad y de formalidad. No tiene que ver con el contenido del discurso, pero no podía dejar esta pimienta sin soltarla. Que las formas importan. Por supuesto. Roberto, para cerrar, algunas reacciones a lo que Pedro ha mencionado, tanto de la forma como del fondo del discurso y de lo que hemos visto hoy a lo largo del día. Bueno, yo me quedo con querer creer y ser contagiado por este primer paso de reflexionar de que los desafíos de Guatemala es de todos los guatemaltecos. Y este es el momento de apoyar al presidente en todo lo que se pueda, al aparato estatal en general, las distintas instituciones, para que salgamos adelante generando, como decimos los guatemaltecos, buena vibra y que pongamos todos el hombro, muy conscientes de la responsabilidad que tenemos todos, que la ha puntualizado y me quedo mucho con ese mensaje. Sin embargo, me llama la atención, por ejemplo, la intervención de la señora fiscal, que es la primera intervención ya concreta mencionando 288 millones que le dejaron de deuda de arrastre y de alguna manera augurando que el próximo ministro de Finanzas cumpla con los aportes financieros y se puede ampliados para que cumpla muy bien la función en contra de la impunidad. Esto es exactamente lo que ya los futuros ministros y secretarios de Estado en gabinete van a puntualizar en concreto. Y entonces el desafío a partir de hoy, que ya no fue el 14 a las 14, sino que el 14 a las 18, pues que empiece entonces a sudar la camisola todo ese gran equipo y a enfrentar los desafíos de armarse en equipo, tener una visión conjunta y sobre todo la ubicación y el reordenamiento financiero. Al principio yo creo que el carácter del presidente debe transformarse en decir esto no y esto sí es mi prioridad. Pero al decir esto no, va a haber un costo ya político del ejercicio del poder que esperamos nosotros sea sujeto de ese empeño, de ese liderazgo, de ese beneplácito y que lo aporte en función de decisiones de Estado correctas, aunque no sean las más populares que veamos en los próximos días. Entonces, mi mejor de los éxitos al gobierno, al Estado en general y a ustedes muchas felicitaciones, que salga adelante Guatemala. Gracias, Roberto, por tu tiempo, por tus opiniones y también por tu paciencia esta tarde y noche.
Vamos ahora a conocer qué está opinando nuestro público televidente en redes sociales. Ustedes saben que su opinión, sus comentarios para nosotros son muy importantes y nutren justamente los análisis y las discusiones. Vamos con Sebastián Aguilar, quien les va a dar lectura. Adelante, Sebastián.